ramas injertadas. En la misericordia de Dios se nos abrió brecha, se nos abrió campo y somos parte de las promesas de Dios. Pero, dice, no se vayan a ensoberbecer y creerse mucho y menospreciar las ramas originales, porque si no tuvo Dios misericordia de las ramas originales, que es la nación de Israel, con el derecho total a todas las promesas, mucho menos tendrá misericordia de cada uno de nosotros si nos ensoberbecemos. ¿A poco no habéis leído, dice el apóstol Pablo, estoy en Romanos 10, no habéis leído cómo Dios trató a Faraón cuando él endureció el corazón, pero solamente para manifestar su gloria sobre la nación de Israel? Entonces Dios manifestó su gloria, endureció el corazón de la nación de Israel para que nosotros los gentiles tuviésemos, hermano, campo y pudiésemos también ser salvos. Si el corazón de los judíos no se hubiera endurecido, usted y yo, hermanos, fuéramos candidatos sin el más mínimo derecho en esta vida y fuésemos para el infierno. Aunque algunos estamos aquí en la iglesia todavía y como que llevamos ese rumbo todavía, ¿va? Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien. Pero lo que le quiero decir es que cuando usted estudia a la nación de Israel y principalmente Jerusalén, 16 veces Jerusalén ha sido destruida. 16 veces han sido derribados sus muros. 16 veces ha sido prendido en llamas. 16 veces ha sido invadida. 16 veces Jerusalén la han hollado los gentiles. 16 veces ha habido violaciones, maltratos, humillaciones, cosas increíbles sobre todos los judíos. 16 veces la nación de Israel ha vivido situaciones trágicas, pero lo más glorioso cuando usted lee la historia de Israel no es todo lo que le ha acontecido a la nación de Israel y a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, por haberle dado la espalda a Dios, sino que lo más glorioso es que la misericordia de Dios es tan grande sobre Jerusalén que si 16 veces ha sido destruida por sus pecados, 16 veces el Señor ha derramado lluvia de misericordia y 16 veces ha sido Jerusalén restaurada. 16 veces. No sé si Livio o Sergio se recuerdan un poco cuando me acompañaron, o el hermano Jesús, ¿no vino el hermano Jesús? Hermano Jesús, ¿se recuerdan un poco cuando estuvimos en Jerusalén, que bajamos al lugar del ¿cómo se llama? La parte de abajo, en el muro abajo. Es increíble porque ha sido edificada toda Jerusalén y todo ha sido arrasado, pero nomás hay una parte de todo ese muro que es la parte original desde la primera vez que se edificó Jerusalén. Y hay una piedra, hermanos, tan inmensa, yo la tengo en fotografía, tan inmensa esa piedra, irremovible porque es demasiado grande, al menos que la despedacen, que todavía está allí. Es de las piedras originales que se quedan perplejos. Si la ciencia se pregunta cómo fue que los incas, que poblaron el Machu Picchu, se fueron hasta tan arriba y pudieron vivir allí. Si la ciencia todavía se pregunta cómo es que los monolitos, esas imágenes tan grandes con cara de hombre, o las piedras que se sostienen, hermanos, sobre otras piedras no se han caído. Si la ciencia se queda perpleja al ver esas cosas y no encuentra una respuesta, ¿cómo fue que pudieron haber hecho los egipcios para las construcciones de las grandes pirámides, la pirámide de Giza, la pirámide de Memphis, esas pirámides increíbles? ¿Cómo subieron esos grandes bloques de piedra? Quedan más perplejos al preguntarse cómo es que esa piedra tan inmensa es parte de ese muro allí en Jerusalén. Y aunque han pasado los años y la ciudad ha sido arrasada, esa piedra se mantiene intacta como un símbolo de que la misericordia de Dios, el pacto de Dios sobre la nación de Israel, sigue todavía en pie. Y aunque tenga cantidad de enemigos Israel, Jerusalén seguirá en pie, porque la promesa de Dios está sobre todo Jerusalén, Israel, el pueblo escogido por Dios. Ahora, ¿qué le quiero decir cuando le cuento la historia de Israel? A mí me deja impactado de ver la manera en que Dios restaura a Jerusalén, la manera en que Dios restaura a Israel. Aún el tiempo de los gentiles que estamos viviendo, Israel ha sido esparcido y vive en una situación difícil. Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Ahora yo digo, ¿por qué Dios se detiene tanto a pelear la causa y a defender
a un pueblo, a una nación, a un territorio, simple y sencillamente porque allí vivieron los hombres grandes de la fe, los patriarcas. Ahí llegó el gran Abraham después de salir, hermanos, de Irak. ¿Por qué Dios no bendijo a Abraham cuando estaba en Irak, cuando estaba en el área de Mesopotamia? Sin embargo, cuando llegó allí al área de Israel, allí en Jerusalén, allí Dios estableció su pacto con Abraham y por haber sido obediente lo convirtió en un amigo suyo por medio de la fe y le dijo: esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora, Dios extiende su misericordia por su pacto, porque se recuerda de las promesas que le hizo sobre ese territorio. Ahora, yo leía un libro de los Salmos y vale pensar, cuando veníamos hablando un poquitito con la tía Loli acerca de las religiones, cómo las religiones son tan crueles, y muchas veces aún la iglesia evangélica caemos en el mismo rollo, son tan crueles y se ponen tantas leyes, tantas reglas, que cuando alguien comete un error, cuando alguien la riega, en algunas de las religiones existentes, lo descomulgan. Mire, si un sacerdote o una monja, un monje, uno de estos hombres en lo que es la iglesia católica, tradicionalmente falla y rompe y quiebra lo que es el voto que había hecho, le promulgan una maldición, le maldicen su entrada, su salida. Todo lo que la Biblia llama una bendición, ellos lo convierten en una maldición, le maldicen su entrada, su salida, su sentarse, le maldicen las cejas, le maldicen las uñas, le maldicen su pelo, le maldicen todo, lo condenan totalmente al infierno. Si usted quedaría perplejo de escuchar la maldición que se promulga cuando uno de ellos quebranta un voto. Hace unos años, tal vez la hermana Amanda se recuerde de un hermano, parece que se llamaba José o Jorge, creo que de apellido Suárez. No Jorge Suárez, el cómico, ese otro. Luis, exactamente, gracias hermana Amanda. A este cuate, y yo se lo comentaba a la tía Loli, a este cuate me recuerdo que una vez que falló en su iglesia, algo de haber hecho, pero independientemente de lo que hizo, lo citaron, y qué increíble el adoctrinamiento. A veces yo me quedo perplejo, digo, yo tanto que quiero estas ovejas, y a pesar de que son rebeldes y soberbias, las quiero tanto, y algunos que como que el niño va, que entre más usted lo quiere, como que más rebelde se pone. Así se me ponen algunos de ustedes, pero como dijo el Beautiful, I still love you. El asunto es que en el adoctrinamiento que tenía en esa iglesia, él tenía que presentarse, y llegó, se ponía en pie, con la novia, ¿verdad? Y por andar de novio, sin permiso de los padres, algo así, imagina algunos de ustedes cómo les hubiera ido. Pero se presentaron mientras el ministro hacían el ritual y le leían que le iba a ir mal en toda su vida, le leían la maldición y le leían un montón de cosas, y él escuchando por qué es que lo expulsaban totalmente de la iglesia, y él sabía que al terminar de leer lo que decía el papel, se acercaba a otro hermano con un encendedor, y el hermano prendía el fuego, prendía el papel en el fuego, y el ritual era que mientras se estaba quemando el papel, ellos tenían que salir de la iglesia y no volver a poner un pie más en la congregación. Imagínense la manera de eso es aquí en Seattle, Amanda, aquí en Seattle, increíble. Y se fue el muchacho, no sé qué más se habrá hecho, ¿verdad? Yo traté de regalarle un par de consejos, pero muchas veces hay gente, como dicen, que por aquí le entra, por aquí sale. Pero hay otros movimientos, como los testigos de Jehová, también. Si usted llega a fallar, llega a errar, llega a meter la pata, llega a pecar, así como ellos enseñan. Hermanos, también hay una descomulgación increíble que le hacen y lo retiran a través de rituales. Las iglesias evangélicas también no cantamos malas rancheras, tal vez no lo hacemos a través de rituales, pero lo hacemos de muchas maneras, y eso es lo que yo quiero enfocarlo ahora en usted, para que podamos nosotros despertar un poco y recordarnos más que hemos sido llamados a la restauración antes que a la condenación. Hemos sido llamados más a la restitución, y nosotros tomar la postura que tomó nuestro Señor Jesucristo. En cierta ocasión Dios se hartó de Israel y dijo: apártate, Moisés, porque lo voy a acabar. Y usted sabe la historia, y Moisés se
paró en la brecha y dijo: momento, Señor, si lo vas a destruir a ellos, antes de destruir a ellos, mejor destrúyeme a mí. Eso se llama restauración o restitución, en la que él ponía su vida para que Dios no extendiese su mano y acabase con la nación de Israel. Fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz. ¿Quiénes eran los que éramos dignos de juicio, de condenación eterna? Nosotros. Jesús murió en la cruz por nosotros. El que no conoció pecado, la paga del pecado se cargó totalmente sobre él. Nehemías, en el pasaje que leímos, dice: hemos pecado. Nehemías estaba en la capital, en Susa, muy lejos, no tenía nada que ver con todo el rollo que acontecía en Jerusalén. No tenía nada que ver con todas las cosas que estaban pasando y las sinvergüenzadas o maldades o tonteras o perversidades o corrupciones o abominaciones que hubiese hecho Israel. Simple y sencillamente Nehemías toma la postura restauradora y dice: oh Dios, perdónanos, hemos pecado contra ti. Y hace un hincapié y dice: sí, hemos pecado. Como que Dios le dijese: Nehemías, ¿por qué dice hemos? Si tú no lo has hecho, quien lo hizo fueron ellos. Pero Nehemías hace el hincapié y dice: sí, hemos pecado. Usted sabe, hermanos, que en el papel de la restauración uno necesita poner la vida por otro. La mejor manera de manifestar el amor por otro no es de la manera en que tal vez nosotros pensamos, que tal vez dándole un regalo, o diciéndole te amo, o llamándole por teléfono. La mejor manera de manifestar la restauración es nosotros ponernos en lugar de otra persona. La pregunta sería: si alguien ha fallado, si alguien falla aquí, ¿qué prefiere usted? ¿Defenderse o echarse la culpa? ¿Justificarse o asumir la responsabilidad? ¿Qué prefiere? Para que vea el principio de la restauración. ¿Qué prefiere? La pregunta: si su hijo sería condenado a muerte, ¿a poco no hay padres que preferían que los condenaran a ellos y no a sus hijos? Porque el amor es demasiado grande. En la restauración de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia, los principios siguen siendo los mismos. No importa cuánto haya fallado, cuánto se haya corrompido, cuánto Israel le haya dado la espalda, cuánto Israel se haya convertido abominable, cuánto Israel se haya convertido en perverso, cuánto Israel, de qué manera Israel se haya portado. No importa lo que Israel haya hecho, la misericordia de Dios sigue extendida sobre Israel y todavía Dios les ama y todavía Dios tiene planes con ellos. Y como dijo él: y aunque la vasija se echa a perder en las manos del alfarero, dice: yo tengo el poder para volver a hacer una vasija para que me honre, para que me honre. Y las veces que sea necesario, si Jerusalén falla, las veces que sea necesario, Dios sigue restaurando a Israel, porque todo pasará, pero el último nombre de ciudad que todavía aparece en la Biblia seguirá siendo Jerusalén, ciudad de paz, la ciudad del Rey, la ciudad del gran Dios. Cuando nosotros no entendemos los principios de la restauración de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la clemencia de Dios, hermanos, a nosotros nos hace fácil señalar. A nosotros nos hace fácil condenar. A nosotros nos hace fácil juzgar. El asunto es que la nación de Israel tenía una cantidad de enemigos y todas las naciones enemigas se burlaban y decían: miren cómo le va, ya vieron cómo la están pasando, miren todo lo que les acontece, no tienen agua, no tienen comida. Y la gente se burlaba y se gozaba y se regocijaba y estaban muy contentos de ver todas las desgracias, situaciones adversas que le venían a la nación de Israel. ¡Qué feliz se ponían! Y decía Dios: Jerusalén, Jerusalén, tú levantarás tu rostro en medio de tus enemigos, y tus enemigos conocerán que aunque te dejé por un poco de tiempo,
mi misericordia no la aparté de ti, que siempre me acordé y guardé el pacto y las promesas que hice con vuestros padres. No es por lo que